Uno de los principales intereses actualmente en el Internet son los temas históricos. Not. Solo por debajo de los blogs de la interesantísima y complicada vida de los influencers. O de videotutoriales con una diversidad de temas que va desde cómo causar una buena impresión en la primera cena con tus suegros, hasta cómo engañar una prueba de dopaje o de polígrafo. Videojuegos, superútiles guías de viaje para gente rica, unboxing de cosas que nunca en la vida de una persona normal pasaría por su mente el pensamiento de adquirir tal cosa, incluso si este individuo desarrollara la mítica habilidad de defecar dinero. Justo después de ese amplio etcétera que le sigue a lo ya mencionado en la red, es que encontramos la búsqueda de los temas históricos, en la cumbre de la popularidad temática. El hecho es que está muy bien que la gente se interese y busque contenido relacionado con la historia. El problema es la falta de objetividad de los productos de entretenimiento que se consumen y que ello causa una noción gravemente sesgada del pasado, reflejándose en la formación de prejuicios o de ideas y concepciones irracionales. Y sí, nos referimos a la gente que piensa que los extraterrestres les ayudaron a aztecas y egipcios a construir sus pirámides. De este mundo paralelo y distópico que es la vida virtual de las personas, encontramos los dos extremos del problema. Por un lado tenemos los top 10 o cuentas regresivas en las que a menor número, mayor supuesta importancia de lo que se habla, que si las 10 construcciones hechas por los extraterrestres o los hechos más importantes, según el tipo que hace el video, que si los conquistadores esto o que si los aztecas lo otro, afirmando una cantidad exorbitante de falacias acuñadas por la misma persona de quien crea el video o blog en internet sin más fuente de origen que la de sus ovoides voluntades. La red es el pleno máximo de la libertad de expresión. No hay absolutamente nada que pueda detener a quien se pretende escribir sobre que la tierra está hueca, que el mundo tiene 6000 años de antigüedad o que existieron personas gigantes. Lo edita y presenta como verdad sin importar que ese contenido pueda llegar a personas sugestionables o de imaginación traviesa. Y nos da como resultado los posts sobre avistamientos de sirenas, documentales de dragones o lo que sea que la criptozoología pueda tomar como sustento. El otro extremo del problema con la historia en el internet es que la historia académica o lo referente a la historiografía se presenta en forma de documentales, conferencias, mesas de diálogo, artículos, debates, etc., que son terriblemente aburridos para quien es ajeno a ese contexto. Es decir, la historia objetiva se produce por y para los expertos, dejando de lado al pueblo llano, que queda a merced de la versión histórica del gobierno. México se fundó hace más de 10,000 años. Not. Y de los top 10 en YouTube. Para iniciar a evitar este fenómeno, debemos identificar la intención comunicativa de lo que sea que consumamos, sean escritos en blogs o videos, de tal suerte que la intención comunicativa es una característica de los textos informativos, la cual es la dirección a la que quien escribe intenta llevar la opinión final del lector. Por más objetivos que seamos al escribir y presentar los datos y presentar las dos partes de un tema, por ejemplo el aborto, tenderemos a presentar la información volcada a favor de nuestra postura, aunque sea de manera sutil o totalmente descarada, como lo hacen evidente hoy los periodistas que son pro el gobierno y los que son contra el gobierno. Finalmente debemos hablar de las fuentes. Estas, en el estudio histórico, se clasifican en dos, las primarias y las secundarias. Las primeras son los objetos que proceden del periodo que se estudia, y las secundarias, bueno, pues son el resto, son los libros y trabajos de historia, que son producto que en el mejor de los casos son frutos del trabajo de quien sí estudia con fuentes primarias. Ahora bien, al tema. Existen 4 perspectivas para el estudio de la historia: el positivismo, el historicismo, el marxismo y la escuela de los anales. Hoy solo hablaremos del positivismo, teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. En otras palabras, dice que el único conocimiento real es el que se produce a través del método científico, cuyos pasos son observación, hipótesis, experimentación y ley. Todo esto fue propuesto por Auguste Comte allá por el siglo XIX. Entre otras cosas relevantes del positivismo debemos mencionar los 3 estadios por los que Comte decía que habíamos pasado como humanidad. El teológico, que se refería a que el ser humano se buscaba explicaciones sobrenaturales a lo que no podía explicar con sus conocimientos. El metafísico o abstracto, donde vamos entendiendo los conceptos filosóficos de causa-efecto, potencia-acto, materia-forma, etc. Finalmente, el estadio científico, en donde al fin entendemos que el mundo se rige por leyes naturales. Pero, ¿esto qué tiene que ver con el estudio de la historia? Pues desde la antigüedad, la tarea de registrar la historia
estuvo en las manos de cualquier persona que supiera escribir, poetas, dramaturgos, soldados, filósofos, etc. Como era más bien un arte que una ciencia, el registro de los hechos era muy impreciso. Prueba de ello es Troya, que durante muchísimos años se pensó que era un mito, hasta que un tipo llamado Heinrich Schliemann lo encontró. Hasta entonces se pensaba que era un recurso mítico literario de Homero en su poema La Ilíada. En Grecia, reyes y personas importantes encargaban a los cronistas que en sus historias rastrearan sus linajes hasta los dioses para así afianzar sus posiciones y poder. Este justamente era el problema. El registro histórico tenía incluso un carácter de pasatiempo, antes de que la corriente positivista se estableciera como doctrina en las ciencias. Fue Leopold von Ranke, un alemán quien sería el padre de la historiografía moderna. Introdujo el positivismo al método de historiar, afirmando que el objetivo de la historia no es reunir y acoplar los hechos, sino comprenderlos y explicarlos. En México, el positivismo fue impulsado por un discípulo de Comte, el doctor Gavino Barreda, quien creó la Escuela Nacional Preparatoria, también Justo Sierra Méndez, ministro de Educación Pública y Bellas Artes durante la última década del Porfiriato, además de ser poeta, escritor y ostentar bastantes condecoraciones. Escribió algunos de los títulos más importantes para la enseñanza de Historia de México y Universal. Respecto a su perspectiva del estudio de la historia, nos dice: es cierto que la historia, que en nuestro tiempo aspira a ser científica, debe vedarse de emoción y concentrarse en la fijación de los hechos, en su análisis y en la coordinación de sus características dominantes, para verificar la síntesis. De lo anterior rescatamos que cuando intentamos estudiar y comprender la historia, debemos hacerlo desde una perspectiva neutral, objetiva y sin prejuicios. Entonces, la próxima vez que veamos un video, un blog o un comentario, elogiando hasta el cielo, denostando con un odio sagaz o romantizando hasta el sinsentido, sabremos que esa información no debe ser tomada en cuenta. Suscríbanse.